Bienvenidos. En esta oportunidad voy a hacer el desarrollo del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, para lo cual voy a empezar a realizar la narración de los hechos. El presente caso inicia en el año 2002, cuando Karen Atala Rifo decidió, ¿no?, finalizar su matrimonio con el señor Ricardo Jaime López Allendez, con quien tenía tres hijas de iniciales M, V y R. Como parte de esta separación, de hecho, establecieron un mutuo acuerdo en el que Karen Atala Rifo mantendría, ¿no?, la tuición y el cuidado de las tres menores en la ciudad de Villarrica. Es por ello que en noviembre del 2002, la señora Edma de Ramón, compañera sentimental de la señora Atala, comenzó a convivir en la misma casa con ella y con sus tres hijas. Eh, En consecuencia, en enero del año 2003, el padre, teniendo conocimiento de que la señora Karen Atala y Edma de Ramón se encontraban conviviendo, es que el padre de las tres menores interpuso una demanda de tuición o custodia ante el juzgado de menores de Villarrica. En octubre de 2003, el juzgado de menores de Villarrica rechazó esta demanda de tuición. En marzo de 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia y en mayo de 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió el recurso de queja que había presentado el señor Ricardo Jaime López Allendez y le concedió la tuición definitiva. Respecto a la competencia del Estado, debemos afirmar que la Corte Americana es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso. ¿Esto en razón de qué? De que Chile es Estado parte de la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990. Respecto a los hechos probados, se tiene respecto de la relación con el procedimiento de tuición. Nos menciona en la sentencia que la señora Atala contrajo matrimonio con el señor Ricardo Jaime López Allendez el 29 de marzo de 1993. A consecuencia de ello, nacieron las niñas de iniciales M, V y R en los años de 1994, de 1998 y de 1999. La señora Atala nos menciona que tuvo un hijo extramatrimonial, es decir, anterior a la relación que tuvo con el señor Jaime López Allendez, ¿no?, de nombre Sergio Vera Atala, nacido en un matrimonio anterior, ¿no? En marzo del año 2002, la señora Atala y el señor López Allendez decidieron finalizar su matrimonio por medio de una separación de hecho, y como parte de esta separación de hecho, establecieron por mutuo acuerdo que la señora Atala mantendría la tuición y el cuidado de las tres niñas en la ciudad de Villarrica. Eh, Esto a través de un régimen de visita semanal a la casa del padre en Temuco. En noviembre de 2002, la señora Edma de Ramón, compañera sentimental de la señora Atala, comenzó a convivir en la misma casa con ella, sus tres hijas y el hijo mayor. Ahora, sobre los hechos probados respecto a la investigación disciplinaria contra la señora Atala, en la sentencia nos menciona que en fecha 17 de marzo de 2003, la presidenta del Comité de Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica puso en conocimiento del Ministerio Visitador de la Corte de Apelaciones de Temuco, el señor Lenin Lillo, una situación puntual acaecida el 12 de marzo de 2003. En dicho escrito, la presidenta del Comité de Jueces informa que la señora Atala había pedido a una de sus subalternas que transcribiera, redactara e imprimiera oficios a nombre del Juzgado de Letras y de Menores de Villarrica, en los cuales se pedían diligencias en la causa por tuición, en el que dicha magistrada era parte litigante. Además, manifestó que procedió en efectuar una reunión de carácter privado con la magistrada Atala Rifo, señalando lo improcedente de su actuar
y su injerencia en un ámbito dado a otro tribunal, ¿no? Donde ella no era juez, sino era la parte demandada. Ese mismo día y el 19 de marzo de 2003, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco designó mediante acuerdos al señor Lillo, ¿no? A fin de que efectuara una visita extraordinaria en el Tribunal Penal de Villarrica, en el que la señora Atala tenía el cargo de jueza. Al respecto, se expresó que de dicha visita obedecía a dos hechos fundamentales, ¿no? Uno que era sobre las publicaciones aparecidas en los diarios denominados Las Últimas Noticias y la cuarta, en las que se haría referencia al carácter de lesbiana que atribuía en dichas publicaciones a la señora Atala Rifo. Y otro correspondía a los hechos reseñados en la denuncia del 17 de marzo de 2013. Después de realizar esta visita, el juzgado en el que la señora Atala era titular, el señor Lillo presentó un informe a la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante el cual informó respecto a los presuntos hechos irregulares, a saber, ¿cuáles eran estos hechos irregulares? Primero, la utilización de elementos y personal para cumplir diligencias decretadas por el juez de menores. Segundo, la utilización indebida del sello del tribunal. Y tercero, publicaciones aparecidas en la prensa respecto, ¿no? De las publicaciones, ¿no? Ahora, respecto al primer hecho, se realizó un recuento respecto a los hechos informados por la presidenta del comité de jueces. Y se concluyó que dichos hechos revestían, a juicio de visitador especial, gravedad, dado que la señora Atala, prevaleciéndose de medios y personal del tribunal que forma parte, se ha involucrado directamente en el cumplimiento de actuaciones decretadas en el juicio que se seguía ante el juez de menor. Ahora, en relación con el segundo hecho, el señor Lillo manifestó que revestían una especial gravedad por cuanto el juez Karen Atala había excedido del límite de sus atribuciones con su proceder al utilizar elementos del tribunal que estaban a cargo de terceros para favorecer a personas relacionadas con su círculo de amistades. Por último, el señor Lillo hizo referencia a las publicaciones aparecidas en los diarios Las Últimas Noticias y la cuarta, en las cuales se daba a conocer a la opinión pública la demanda de tuición y se hacía referencia a la relación lésbica que la señora Atala sostenía con otra mujer. Además, el señor Lillo hizo una referencia, ¿no? O concluyó, ¿no? En su informe que no está él menciona de que no está el ánimo de este visitador emitir juicios de valor respecto de la inclinación sexual de la magistrada Atala. Sin embargo, no se puede soslayar el hecho de que su peculiar relación efectiva ha trascendido en el ámbito privado al aparecer las publicaciones señaladas presentemente, lo que claramente daña la imagen tanto de la señora Atala como del Poder Judicial. Todo lo anterior reviste una gravedad que merece ser observada por el mismo tribunal. El señor Lillo concluía de esa forma, ¿no?, su informe. En fecha 2 de abril del 2003, la Corte de Apelaciones de Temuco aprobó la visita realizada por el señor Lillo y formuló cargos en contra de la señora Atala respecto a los 3 presuntos hechos irregulares señalados en el informe, ¿no? Posteriormente, en fecha 9 de mayo del 2003, la Corte de Apelaciones profirió un severo llamado de atención a la utilización de elementos y personal para cumplir diligencias decretadas por el juez de letras de menores. Una causa en la cual era una de las partes de la controversia. Respecto a los derechos vulnerados, en la presente sentencia se menciona
7. Derechos vulnerados. Artículo 1, la obligación de respetar los derechos. Artículo 11, derecho a la honra y dignidad. Artículo 17, protección a la familia. Artículo 19, derecho de niño. Artículo 24, igualdad ante la ley. Artículo 25, protección judicial. Artículo 8, garantías judiciales. Sobre el primer derecho vulnerado es respecto al artículo 1, obligación de respetar los derechos, ¿no? Nos menciona de que la igualdad y no discriminación y la orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana. ¿Qué nos dice el artículo 1.1? Nos dispone que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a la jurisdicción. Esto sin discriminación alguna por motivos ya sea de raza, color, idioma, religión, ya sea opiniones políticas o de cualquier otra índole. Origen nacional, social, posición económica, nacimiento o otra condición social. O cualquier otra condición social. Bueno, la Corte reiteró, ¿no?, en el artículo 1.1 de la Convención que es una norma de carácter general, ¿no?, mencionó ello, cuyo contenido se extiende a otras disposiciones del tratado y dispone la obligación de los Estados parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos, sin discriminación alguna. Es decir, que cualquiera que sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto al ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención per se incompatible con la misma. Sobre el derecho a la honra y la dignidad, el artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva de la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que en el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune de las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros de la autoridad pública, o de la autoridad pública, perdón. Además, nos menciona que el tribunal ha precisado respecto al artículo 11 de la Convención Americana que si bien esta norma se titula Protección de honra y de la dignidad, su contenido incluye, entre otros, ¿no?, la protección a la vida privada. La vida privada es un concepto amplio, nos menciona de que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y a desarrollar relaciones con otros seres humanos. Es decir, la vida privada incluye toda forma que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás. En el caso, la Corte observa que los alegatos de la Comisión respecto a la presunta violación del derecho a la vida privada de la señora Karen Atala se centraron en la sentencia de la Corte Suprema. Por su parte, los representantes añadieron la decisión sobre la tuición provisional como otro hecho presuntamente generador de la violación del derecho a la vida privada de la señora Atala, ¿no? Y es por ello que la Corte resalta que la orientación sexual de la señora Atala hace parte de su vida privada, de manera que no era posible realizar una injerencia en la misma sin que se cumplieran los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Nos menciona también que distinto es que en el marco del proceso de tuición se puedan analizar las conductas parentales concretas que supuestamente pudieran haber ocasionado un daño al niño o a la niña. Sobre los derechos vulnerados, continuamos, ¿no? El artículo 17 nos hace referencia a la protección a la familia. Ante el presunto derecho de las niñas de vivir en una familia normal y tradicional, ¿no? La Corte ha observado que la Convención Americana no se encuentra determinado
perdón, que la Corte ha establecido, ¿no? Ha observado que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se define y protege solo un modelo tradicional, ¿no? De la misma. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Eh, en el presente caso, Atala Rifo, ¿no? Este tribunal constató que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social y en una familia excepcional, reflejaba una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la Convención al no existir un modelo específico de familia, la familia tradicional, ¿no? Respecto al derecho del niño, nos menciona que el principio del interés superior del niño y las presunciones de riesgo, la Corte Interamericana resaltó que el objeto general de proteger el principio de interés superior del niño es en sí mismo un fin legítimo y es además imperioso, ¿no? En el mismo sentido, indicó que para asegurar la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño establece que se requiere cuidados especiales y en el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir medidas especiales de protección. A ello el tribunal agregó que una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar del desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. También la Corte consideró que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual. Esto quiere decir preconcepciones de los atributos, ya sean las conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños. Sobre la igualdad ante la ley, en el artículo 24 de la Convención estipula que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana bajo el término otra condición social. Establecido en el artículo 1.1 de la Convención, por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto, práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, precisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Sobre la protección judicial, el artículo 25.1 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces, tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. La Corte considera que en este caso no existen suficientes elementos probatorios que permitan inferir la existencia de presiones externas contra los jueces que conocieron la causa dirigidas a fallar contra la señora Atala. Por otra parte, dado que los jueces de la Corte de Apelaciones de Temuco que fueron sancionados por el recurso de queja no son presuntas víctimas en el presente caso. Ello limita el pronunciamiento que puede hacer el tribunal en relación con la posible violación del artículo 8.1 de la Convención por dicha decisión sancionatoria. La Corte ha señalado anteriormente que no constituye una cuarta instancia que pueda realizar una valoración de la prueba referente al cual los padres de las tres niñas ofrecían un mejor hogar para las mismas.
En similar sentido, el tribunal tampoco no es una cuarta instancia que pueda pronunciarse, ¿no?, sobre la controversia entre diversos sectores que la doctrina local sobre los alcances del derecho interno respecto a los requisitos de procedencia al recurso de queja. La Corte es por ello que la Corte considera, ¿no?, que el Estado no violó las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención en relación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el presente caso. Sobre las garantías judiciales, respecto a la presunta violación de las garantías judiciales de independencia e imparcialidad, en detrimento de la señora Tala, la Corte consideró que no se aportaron elementos probatorios específicos para desvirtuar la presunción de imparcialidad subjetiva de los jueces y elementos convincentes que permitieran cuestionar la imparcialidad objetiva en la sentencia de la Corte Suprema. De manera que una interpretación de las normas del Código Civil chileño en forma contraria a la Convención Americana en materia del ejercicio de la custodia de menores de edad por una persona homosexual no es suficiente en sí misma para declarar una falta de imparcialidad objetiva. En consecuencia, la Corte consideró que el Estado no violó las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención en relación con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el presente caso. Además, concluye la Corte que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho de las niñas a ser oídas consagrado en el artículo 8.1 en relación a los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana, ya que la Corte Suprema no había explicado en su sentencia cómo evaluó o tomó en cuenta las declaraciones, preferencias hechas por las menores de edad que constaban en el expediente. Es por ello que en efecto el tribunal constató que la Corte Suprema no adoptó una decisión en la que se razonara sobre la relevancia atributiva por dicha Corte a las preferencias de convivencia expresada por las menores de edad, a las razones por las cuales se apartaba de la voluntad de las niñas. Por el contrario, la Corte Suprema se limitó a fundamentar su decisión en el supuesto interés superior de las tres menores de edad, pero sin fundamentar la razón por la que considera legítimo contradecir la voluntad expresada por las niñas durante el proceso de tuición. Teniendo en cuenta la interrelación entre el derecho a participar de la voluntad expresada por las niñas durante el proceso de tuición, ¿no? Los niños y las niñas y el objetivo de cumplir en el principio del interés superior. Por tanto, la Corte concluyó que la referida decisión de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho a ser oídas de las niñas y ser debidamente tomadas en cuenta consagrado en el artículo 8.1 en relación a los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R. Pasemos al desarrollo de las reparaciones en el cual la sentencia ha dispuesto, ¿no? Nos menciona de que la sentencia de fondo, reparaciones y costas constituye per se una forma de reparación. Dispone también que el Estado debe brindar la atención médica y psicológica y psiquiátrica gratuita de forma inmediata y adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. Además, dispone que el Estado debe publicar un resumen de la sentencia de fondo, reparación y costas en el diario oficial o en el diario de amplia circulación. Además, debe colgar la sentencia en la página web de manera íntegra. También dispuso que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. La Corte dispone que el Estado debe continuar implementando en un plazo razonable programas y cursos permanentes de educación, capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional, y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial. También el Estado dispone, ¿no?, que el Estado debe pagar las indemnizaciones de $30,000 a favor de Karen Atala y de $10,000 a favor de $10,000 a favor de cada una de las hijas. Además, debe pagar $12,000 por concepto de costas y gastos. Además, dispuso que el Estado debe, dentro del plazo de un año,
contado a partir de la notificación de la sentencia de fondo, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. De igual forma, dispuso que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de fondo, reparaciones y costas. Sobre los puntos resolutivos, ¿no? La Corte ha declarado que el Estado es responsable de la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24 en relación al artículo 1. De la Convención Americana de los Derechos Humanos en perjuicio de la señora Karen Atala Rifo. También declara que el Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrada en el artículo 24 en relación a los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 11.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Rifo. Y el Estado es responsable de la violación de los artículos 12.2 y 17.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Rifo y de las niñas de iniciales M, V y R. También la Corte declara que el Estado es responsable de la violación del derecho a ser oído consagrado en el artículo 8.1 en relación a los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R. El Estado también es responsable por la violación de la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana respecto a la investigación disciplinaria en perjuicio de Karen Atala Rifo. Y también, bueno, el Estado declara que, bueno, la Corte declara que el Estado no violó la garantía judicial de imparcialidad consagrada en los artículos 8.1 de la Convención Americana en relación a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Viernes. Sobre el estado de supervisión de cumplimiento, debemos señalar que la última es sobre el presente caso, se realizó el 10 de febrero de 2017, en la que se declara de conformidad con lo señalado, no se ha resuelto de que, considerando 18 de la presente resolución, que el Estado ha dado cumplimiento total a la medida de reparación relativa a brindar gratuitamente y de forma inmediata hasta por 4 años el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico que requieren las 4 víctimas del caso. Luego también mantener abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento respecto a la medida de reparación relativa al deber del Estado de continuar implementando en un plazo razonable programas y hacen cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional, particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas, escalafones de la rama judicial. Disponer que el Estado adopte en definitiva la mayor brevedad las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento al único punto pendiente de la sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida en el presente caso, de acuerdo con lo considerado en la presente resolución y con lo estipulado en artículos en el sentido 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el punto 4 dispone que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 9 de junio de 2017 un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con la reparación ordenada por la Corte que se encuentra pendiente de cumplimiento de conformidad con los considerados 28, 29, 31, 32 y 34, así como en el punto resolutivo del segundo de la resolución. 5. Disponer que los representantes, las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior en los plazos de 4 a 6 semanas respectivamente, contados a partir de la recepción del informe. Y finalmente, disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el cumplimiento de estas reparaciones, se ha ingresado al sistema para verificar cómo se encuentra el cumplimiento de la misma y se ha encontrado sobre las reparaciones declaradas cumplidas, ¿no?
nos menciona que se han declarado cumplidas las reparaciones al respecto de la atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten de conformidad con lo establecido en los párrafos 252 y 255 de la presente sentencia, ¿no? De igual forma, se ha dado cumplimiento a la reparación de realizar publicaciones indicadas en el párrafo 251 de la presente sentencia en el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de las mismas. De igual forma, se ha dado cumplimiento al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional de los hechos del presente caso, ¿no? De igual forma, se ha dado cumplimiento a pagar las cantidades fijadas, ¿no? En los párrafos 294 y 299 de la presente sentencia por el concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el íntegro de las costas y gastos según correspondan en los términos del párrafo 306. Entonces, se habría dado cumplimiento a lo que viene a ser las reparaciones económicas, ¿no? Las reparaciones pecuniarias establecidas que ya lo hemos desarrollado. Bueno, y las reparaciones pendientes de cumplimiento, en el presente caso, o se tiene aún en el sistema, la cual menciona continuar y concluir en el plazo razonable la investigación de los hechos ocurridos al señor García Lucero entre el 16 de septiembre de 1973 y 12 de junio de 1975, a partir del momento de los que tomó conocimiento de Estado, sin que el decreto ley número 2191 constituya un obstáculo para el desarrollo de dicha investigación de conformidad con lo señalado en los párrafos 220 y 223 de la presente sentencia. Bueno, al respecto de este caso, Atala, Rifo y Niñas versus Chile, se ha llegado a podemos no tener algunas reflexiones. En sí, en el presente caso, la Corte acude, ¿no?, a lo regulado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?, en el cual se ha determinado, ¿no?, que la orientación sexual puede ser enmarcada bajo esta denominación, ¿no?, otra condición social. Es por ello que así lo ha establecido, ¿no?, el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, ¿no?, haciendo una observancia general al número 20 del comité, ¿no?, que menciona la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. Específicamente en el artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, ¿no?, de fecha 2 de julio del 2009. ¿Qué nos refiere esto? Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que en cualquier otra condición social, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del pacto, se incluye esto o la denominación de orientación sexual. Y bueno, también debemos señalar de que este caso en sí nos enseña, ¿no?, nos acerca más al derecho de cómo se debe aplicar el derecho en sí, ¿no? Sabemos muy bien que los índices de intolerancia y los fallos de las instituciones que imparten justicia, como la del Estado de Chile, hace una cuestión muy debatible, ¿no? Y que también es preocupante, ¿no? Al tratarse de operadores de justicia que con el conocimiento de la causa, ¿no?, hicieron prevalecer estas concepciones estereotipadas, ¿no?, sobre la misma ley, por encima de la misma ley. Que esto suponía o debería de que, si bien es cierto, los jueces tienen esa potestad, ¿no? Se supone que debería de proteger los derechos humanos, pero no es así. Pero hay algo positivo a esto que se tiene, ¿no? Que son las instancias internacionales que emiten sentencias, estas mismas, ¿no?, como la presente, contribuyen, ¿no?, a que más personas
puedan disfrutar de sus derechos, ¿no? Como es en el presente caso de la señora Atala. Bueno, finalmente, cabe más señalar que siendo este un tema difícil de abordar, y siempre tratándose de una fuerte carga moralista, eh, es bastante, la falta de conocimiento de estos derechos o la discriminación a este grupo de personas, ¿no? Que invaden, ¿no? Nuestra sociedad actual, ¿no? Y que en realidad nos demuestra las violaciones a los derechos humanos. En especial a quiénes, en especial a las personas LGTBI. Porque por lo cual debemos señalar que este tema no ha sido concluido aún, ¿no? Habrán más casos que debemos de desarrollar en sí. Sería todo y muy agradecido.